tenemos un tema que es la rebelión de Samael. Muy bien. Ajá. Bien. Nos basaremos en versiones apócrifas, vedadas, tardías, de los textos midrásicos de la Edad Media judía, y daremos unos datos acerca de este asunto, ¿no? Así que, bueno, algunos dicen que la serpiente de Edén era el mismo Satanás transformado, es decir, el arcángel Samael. Se asegura que se reveló al sexto día de la creación, impulsado por unos irresistibles celos de Adán. Estaba celoso de Adán porque Dios había ordenado a toda la hueste celestial que lo adorase. Y el arcángel Miguel enseguida obedeció. Dijo, muy bien, hay que adorar a este muchacho, lo adoramos. Pero Samael se quejó. Dijo que él no iba a adorar a ningún ser inferior. Ahí está. ¿Qué se piensan que soy? Estas fueron las palabras de Samael. Las voy a repetir textuales ahora. Cuando Adán fue hecho, yo estaba ya perfeccionado. Así que él me adore a mí. ¿En serio? Así hablaba Samael. Qué mal llevado. Y todos los ángeles que andaban con Samael estuvieron de acuerdo. Y otros no. Siguieron a Miguel. Digamos que hubo una disputa por aquel asunto de la adoración de Adán, en las que unos estaban de acuerdo y otros no. Los que estaban de acuerdo sostenían que ellos, en tanto que ángeles, debían ser los depositarios de la adoración humana y no al revés. Entonces eso eran los que no estaban de acuerdo. Claro. Los que no estaban de acuerdo con la decisión divina. En cambio, el arcángel Miguel, que era una persona muy cauta, advirtió a los rebeldes que tuvieran cuidado con la ira de Dios. Guarda, que Dios es bueno, pero cuando se enoja es bravo. Y Samael contestó lo siguiente. Aquí tengo anotado. Mire. Dice, si él se muestra irritado, yo alzaré mi trono por encima de las estrellas y me asemejaré al abismo, me asemejaré. Y se armó. Ahí se armó, ¿no? Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, donde sin embargo continuó urdiendo intrigas contra la voluntad divina. Otros dicen que cuando todos los ángeles se postraron a los pies de Adán en señal de obediencia, Samael increpó a Dios indignado y de mala manera. Dijo, ¿qué hacemos acá? Le preguntó si debía adorarse a un ser formado con polvo, siendo que los ángeles, como bien se sabe, habían sido formados con el esplendor de Dios. Y Dios contestó que Adán, aunque formado con polvo, superaba a Samael en sabiduría y entendimiento. Eso le dijo Dios. Todavía más indignado que antes, Samael desafió a Dios y pidió una prueba al respecto, es decir, respecto al entendimiento superior de Adán. Dice, ¿qué entendimiento superior? ¿Qué entendimiento superior? No. A ver, dice, que compruebe que eso. Y Yahvé dijo, la prueba será del siguiente modo. A ver. Samael debía descender a la tierra y poner en fila a las bestias recientemente creadas. Hacía 6 días que había creado el mundo. Si Samael conseguía dar a estas bestias los mismos nombres que Dios les pondría, nombres que él ya los tenía pensados. Lo tenía anotado. Bueno, esto es una consideración superflua, ¿no? Porque si Dios conoce el futuro, desde luego que ya tiene todo pensado. No solamente los nombres que le va a poner a la bestia. Claro, lo que va a suceder. Pero bueno, el asunto era que Samael, de algún modo, tenía que adivinar ¿qué era eso? qué es lo que Dios tenía pensado para cada animal. Bueno, ¿Animal o tipo dinosaurios? no, animales. Bueno, no importa, señor. Bueno, no importa. Todos los nuevos animales. Estaba recién creado el mundo, pero son más males dinosaurios que animales. Bueno, pero entonces eso le es dijo, antes de los si dinosaurios. vos adivinás qué nombre le tengo pensado para cada animal,
vos vas a ser venerado y no Adán. Bueno, aceptó. Dios le aclaró a Samael que si fracasaba, y en cambio Adán conseguía dar él los nombres a los animales, entonces el hombre sería homenajeado. Y empezó la competencia. Dice, bueno, a ver. Y acá parece, yo no quería decir esto, pero... Dígalo porque estamos en un medio de parece que Dios comprometido. metió la uña. Hizo un poco de trampa a favor de Adán. Primero le tomó examen a Samael. Le dijo, a ver, puso unos bueyes delante de él. A ver, ¿cómo lo voy a llamar a estos animales? Claro. No dijo bueyes. No. Y Samael dice, qué sé yo, no sé. No supo o dijo cualquier cosa. Sí. Dijo, perro. No, dice, Dios, perdiste. Después apartó los bueyes, le presentó un camello y después un burro. Ese chiste lo conozco yo también. Sí, pero Samael no supo nombrar a ninguno, o los nombraba mal. Y le tocó a Adán después. Y le dio una ayuda, un poquito erudita. Usted sabe que las letras del alfabeto hebreo, tienen un orden. La primera es Aleph, que es un buey. La tercera es Gimel, que es un camello. De modo que cada letra estaba relacionada con los animales. Y entonces, Dios le guiñó el ojo. Primer animal, le hizo así Dios. Claro. Acá. Un ojo. Era justamente un buey. Claro. Un buey, dice Adán. Y así. Cuando Samuel vio que Dios había iluminado a Adán, cuando Samael, no Samuel. Sí. Dice, ¿qué está pasando acá? Y además que todos los animales en el orden del alfabeto. Claro, se los presentó en el orden. No eran tantos tampoco. No eran pocos animales. Eran pocos. Sí. Porque recién estaba creado el mundo. Claro. Sí, sí. Había animales que no había. Claro. Sí, capaz que había el un pájaro. cobayo. Claro. No, el cobayo No había cobayo. El cobayo Sí. fue creado Después. hace 15, 20 años. No, señor, por Y favor. antes nunca habíamos visto uno. Bueno, cuando Samael vio que Dios había ayudado a Adán, se enfureció y, atención, lo insultó. Uy. La que se está metiendo Blasfemia. Yahvé lo expulsó a él y a sus ángeles ayudantes. Y bueno. Y no, ahí se armó medio como un enfrentamiento. Samael se agarró de las alas del arcángel Miguel y casi lo empezó a empujar para el abismo. Y intervino Dios. Ahí lo salvó, que si no... Dice Humberto Eco que Adán le dio a los animales los nombres que le correspondían por su naturaleza. Y fue entonces el nomoteta, o sea, el que pone los nombres. Y yo recuerdo, ya que se trata de acotaciones eruditas, de aquel sexto sentido del que hablaba Raimundo Lulio, que decía que además de la vista, el tacto, el olfato, etcétera. No recuerdo ahora Bueno, no cuáles importa. son los sentidos. Sí, los cinco bueno, sentidos. tan erudito entonces no. Estaba lo que él llamaba el afato. Que Olfato. No, este era afato. Afato era la facultad de nombrar las cosas, de ponerle nombre a las cosas. Mira vos. Bueno, últimamente he visto por ahí que en realidad tenemos como 16 sentidos. Por ejemplo, el sentido que nos permite apreciar si algo está frío o está caliente es un sentido. No es el tacto, dice usted. No es el tacto, pero uno puede decir, eso depende de una decisión previa, a ver cómo hacemos las clasificaciones. Claro, Sí. es cierto. Qué sé yo, bueno. El caso es que un texto midrásico de la Edad Media explica que Dios echó al príncipe de la oscuridad justamente por una disputa lumínica, porque como se sabe Dios lanzó el famoso haya luz, qué sé yo, ¿no? Y Satanás preguntó,
¿por qué no crear el mundo con oscuridad?, dijo. Y se mostró poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios, y bueno, fue rechazado violentamente, claro, ¿no? Unos empujones. Porque la oscuridad no es anterior. Se dice, hágase la luz, sí, que la sí, oscuridad sí, ya está. primero es la oscuridad. Sí. Satanás y sus ángeles fueron confinados en una mazmorra oscura donde todavía languidecen con los rostros demacrados y los labios sellados. El día del juicio final, el príncipe de la oscuridad se declarará igual a Dios y pretenderá haber tomado parte en la creación, diciendo en tono jactancioso que, aunque Dios hizo el cielo y la luz, Él hizo la oscuridad y el abismo. Todos los pueblos mediterráneos y del cercano oriente creían que la oscuridad había existido antes de la creación, como dijo el Señor, no como mera ausencia de luz, sino como una entidad real. Los griegos hablaban de su madre noche, ¿no? Así que esta también es una disputa. Último comentario. Algunas tradiciones hebreas dicen que Satanás, competidor de la divinidad, había planeado crear otro mundo, lo que lo identifica con el cosmop, con el cosmócrato o con el demiurgo de los gnósticos. Ahí había entre los gnósticos un último eslabón de una cadena de dioses, el primero de los cuales está allá muy lejos, en vaya a saber qué pleroma. Y como hemos explicado alguna vez, creó este dios de los gnósticos el primer cielo, y los dioses del primer cielo crearon un segundo, y los del segundo un tercero, y este mundo en que vivimos es la creación del creador número 365, que es un dios muy menor, cuyo grado de divinidad tiende a cero. Esta idea de los gnósticos tiene muchos defectos, pero una virtud: explica el mal. Explica el mal y explica esas cosas que tanto han perturbado a Voltaire, que se había enemistado con Dios, porque fue cuando el terremoto de Lisboa. ¿Cómo Dios permite estas cosas? ¿Cómo Dios permite que se derrumbe la catedral de Lisboa y mueran 700 personas? Bueno, ellos decían que el Cristo era nada menos que un enviado del primero de aquellos dioses. Cuando digo ellos, digo los gnósticos. Aquel, el más grande de todos, que apiadado de los hombres, que vivían en un mundo tan imperfecto que tuvo que mandarles al Cristo. ¿A quién dedicar esta charla? Como una interna de las divinidades, es una ¿no? interna. Una interna. Bueno, vamos a dedicar esta charla a los personajes del mundo joven, del mundo recién creado, ¿no? Curiosa la rapidez con la que ocurrieron las cosas, según se sabe, la creación y todo eso. A los 12 días de la creación ya estábamos afuera del paraíso. Claro. No les dura nada. No duró nada. No es que estuvieron 5 años ahí, 10 años. No. A los 12 días ya estaban afuera. Es que no, el hombre no tiene arreglo. No cuidan nada. Es como Rolón, lo rajan de todas partes. No lo rajan de ningún lado, Rolón. Bueno, no le tuvieron paciencia, pobre Adán, ¿no? Uno oye la historia y no piensa que son solamente 12 días. Bueno, estaban afuera ya los 12 días Adán y todos los guitarristas. Así que podemos dedicarle a todos los personajes de aquel joven mundo esta charla. Y a todos los sufridos personajes de este mundo, ya demasiado viejos, ¿no? Tan viejo que le sucede, como a muchos viejos, que dudan de lo que les pasó en su juventud. Claro. ¿Será cierto? Esos días de la juventud del mundo nos parecen, incluso los hombres que más deseos tenemos de creer, un poco dudosos, un poquitín dudosos. Bueno, cuando viene una tía y nos cuenta las cosas que hacíamos de chicos, también no lo creemos. Nos parece como estas historias que acabamos de oír, ¿no? Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados. Es raro, no creo que consigamos. Con estos primeros conflictos, ¿no? Un canto gregoriano por ahí. Podría ser. Sí.
No. Vamos a escuchar el tango que canta Gardel y se llama Juventud. Juventud, en alusión a la juventud del mundo y a su carácter ficcional.